¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión síncrona. Eh, el día de hoy nos toca ver el tema número 3, lo que son los tratados de derecho internacional público. Y bueno, espero que no hayan tenido ningún problema con la plataforma. Por ahí me marcaban que no podían ver lo que es el cuestionario. Espero que ya lo tengan ahí a la mano, que ya todos lo hayan visto, sí, que ya hayan visto si está activo o no. El día de hoy tuve que adelantar la clase por cuestiones de trabajo y espero que comprendan esa situación. Vamos a iniciar lo que es el tema del día de hoy y vamos a hacer a presentarles la clase en pantalla. Ok, el día de hoy vamos a ver lo que son los tratados dentro del derecho internacional público. Ok, recordemos que en sesiones anteriores habíamos hablado de lo que es el tratado en la Convención de Viena que se celebró el, en el año 1969. Les comentaba que este tratado, porque así es un tratado donde existen las reglas para dar inicio a lo que es un tratado. Es decir, nos muestra por ahí las reglas para llevar a cabo un tratado. Si un tratado internacional que codifica las normas sobre la creación, interpretación y aplicación de los tratados entre estados, definiendo el término tratado y estableciendo el marco jurídico para los derechos y obligaciones que surgen de ellos, conocido como el Tratado sobre Tratados. Regula la formación, entrada en vigor, nulidad, terminación e interpretación de los tratados internacionales. Y como les comentaba, es un tratado sobre tratados. Es quien nos implementa las reglas para llevar a cabo un tratado. La definición de tratado internacional nos dice que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados o sujetos de derecho y regido por el derecho internacional. En conclusión, entendemos por conclusión de un tratado el proceso de inicio de las negociaciones a partir de las cuales las partes llegan a un acuerdo sobre asuntos de interés común. Existen diversas formas de concluir un tratado, las cuales explicaremos a continuación. Hay tratados bilaterales, multilaterales restringidos, multilateral general y acuerdo simplificado. En el tratado bilateral nos dice que el ministro de Relaciones Exteriores de un estado y el agente diplomático de otro firman un acuerdo de interés común. Este tipo de conclusión también puede llevarse a efecto a través de misiones especiales anteriormente acreditadas. Bilateral, es decir, entre dos personas, entre dos estados o entre dos países, por así llamarlo. Multilateral restringido, en este caso algunos estados se obligan recíprocamente. Un ejemplo es el Tratado de Integración Económica. Está formado de se negocia entre un número limitado de estados. Aquí en este tipo de tratados es multilateral, es decir, que son varios estados, varios países, sí, varios estados entre sí, que ya son más de dos. El multilateral general puede ser negociado en una conferencia internacional, una conferencia plenipotenciaria convocada por una organización internacional, como por ejemplo
El tratado suscrito en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Relaciones e Inmunidades Diplomáticas. El tratado, que es un acuerdo simplificado, y se celebra por intercambio de notas y declaración conjunta, enjuiciando principios generales sobre uno o varios particulares. Es una modalidad especial de llegar a acuerdos internacionales. No se somete a procedimientos de ratificación y se concluye por los ministros de Relaciones Exteriores, jefe de misiones diplomáticas y otras autoridades estatales. Ahorita vamos a ver lo que las reglas, las partes que tiene que llevar un tratado. Por eso aquí nos dice que no se somete a un procedimiento de ratificación, simplemente se da. Acuerdos ejecutivos vinculan a dos estados y no se someten a la ratificación. Se fundamentan en una prerrogativa presidencial. En cuanto a la entrada en vigor de un tratado, es cuando se expresa el momento en el cual los efectos jurídicos del contenido del tratado pueden ser exigibles por cualquiera de las partes. Es decir, cuando ya dentro del tratado eh, exhiben una fecha para que ya a partir de ahí entre en vigor las reglas de este tratado. En cuanto a la clasificación de los tratados, pueden ser abiertos y cerrados. En los abiertos permiten la adhesión de otros estados una vez que ya se hizo el tratado y en los cerrados se celebran únicamente entre estados negociadores y no permiten la adhesión de otros estados. Por ahí vamos a ver dentro del texto que se utiliza la palabra contratantes. Dice que el autor utiliza la palabra contratantes, pero no se refiere al contenido doctrinario de la negociación jurídica, sino a la manifestación de la voluntad como medio de verificación del consentimiento. Cuando habla de contratantes, habla de estados, de los estados, y quien lleva a cabo el tratado, los entes que llevan a cabo el tratado. Tratados bilaterales y multilaterales, como ya lo habíamos hablado en la diapositiva anterior, los bilaterales se negocian entre dos sujetos internacionales y los multilaterales entre dos o más sujetos. Hay un autor que nos habla en el libro, que es Monroy Cabra, y que propone también una clasificación según la materia del objeto tratado. Se habla también como político, académico, cultural, humanitario y consular. También los podemos clasificar así, de esa manera, según la materia o el objeto tratado. Aquí vemos o nos hablan de las condiciones de forma y de fondo, que son los elementos que debe llevar cada tratado. Por ahí vemos una tablita, nos habla en una de sus partes el elemento formal, que nos habla de una fase inicial y una fase final. Posteriormente nos habla del proceso, los procesos que van dentro de la fase inicial, que es la negociación, la adopción y la autenticación. Y en la fase final, la manifestación del consentimiento y perfeccionamiento del consentimiento. Dentro de la fase inicial y dentro del proceso de esa fase inicial, vemos lo que es la negociación. Vamos a darle lectura a lo que es la definición de la negociación y nos dice que es participar en la elaboración del texto de un tratado, proponiendo, discutiendo
contraofertando o aceptando propuestas para las cláusulas que han de componerlo. Entonces, la negociación es la participación en la elaboración del contenido del tratado. En cuanto a la adopción, dice que es el acto jurídico inmediato después de haber finalizado la negociación, a partir del cual los negociadores expresan su acuerdo sobre dicho texto. Por tal motivo, adoptar esa expresión de la manifestación aprobatoria de la redacción final del texto objeto del tratado, es decir, el aceptar el contenido de la negociación. Una vez planteado el texto, plasmado el texto dentro del tratado, la fase de adopción sería eh, la aceptación, llamada también adopción. Posteriormente tenemos la autenticación, que puede definirse como el acto jurídico formal y solemne a través del cual los negociadores certifican la exactitud del texto del tratado y su veracidad, por lo cual deben establecerlo de manera definitiva. Entonces, la creación del texto, del contenido, la negociación, la adopción es aceptar ese contenido y la autenticación, como su nombre lo indica, autentificar el contenido. Posteriormente tenemos la fase final y dentro de la fase final como proceso tenemos la manifestación del consentimiento, que lo podemos definir como el consentimiento, como la voluntad expresa en suscribir un acuerdo que genere derechos subjetivos para las partes. Y el perfeccionamiento del consentimiento, que no es otra cosa que la notificación de la prestación del consentimiento a los demás contratantes o a los depositarios. Y aquí vamos a ver algunos principios que nos muestra ahí la tablita con la ratificación, que consiste en el acto solemne que emana de las más altas autoridades del Estado, expresadas en un documento donde se manifiesta el compromiso de obligarse por el tratado y de cumplirlo en todos sus términos. Y ratificamos, cada uno de los estados ratifica que está de acuerdo en ser parte de ese tratado. La firma, en primera instancia, es un acto formal, en segunda instancia, es la rúbrica que manifiesta la conformidad de obligarse a cumplir con el tratado. El canje de los instrumentos que constituyen el tratado. Así que es la forma de manifestar el consentimiento, presupone la existencia de dos o más instrumentos conexos que formen parte del tratado. Con el canje se da a conocer el consentimiento a los interesados. Para los tratados bilaterales se utiliza el intercambio de las cartas de ratificación. Para los multilaterales se utiliza el sistema de depósito de instrumentos de ratificación, para lo cual se nombra un organismo internacional como depositario. Para el perfeccionamiento del consentimiento no basta el canje,
sino que es necesaria la entrega de notificación del instrumento de ratificación. Por ahí, dentro de la plataforma, creo que les pongo un video donde la presidente de México está por ahí recibiendo cartas de ratificación. Es un intercambio, se hace de manera simbólica, pero literalmente es una carta donde se hace el intercambio entre diplomáticos de otros países, de otros estados, y por ahí se le hace una entrega de una carta de ratificación. La adhesión, dice, esta forma de manifestar el consentimiento permite que puedan constituirse en partes aquellos sujetos que no fueron los signatarios iniciales del tratado. Esto significa que a través de la adhesión, como acto formal, terceros sujetos aceptan un tratado ya negociado, debido a que se adhieren luego de que el tratado ha entrado en vigor. Es decir, una vez que se lleva a cabo un tratado entre estados, que ya se hizo todo el procedimiento, ya se hicieron todos los procesos, pueden anexarse más sujetos, más estados. A esto le llamamos adhesión. La aceptación y la aprobación. Dice, la primera es una forma de manifestación del consentimiento, ideada como una manera de concebir la entrada en vigor del tratado. La aprobación, por su parte, es equivalente a la aceptación. Implica que los estados manifiesten su consentimiento de cumplir y someterse al derecho pactado en el tratado, perdón. Interpretación de los tratados. Podemos definir la interpretación de los tratados como un proceso cognoscitivo por medio del cual se analiza, comprende y explica su contenido, parte de él, que aparezca oscura para las partes. Según la Convención de Viena, un tratado debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido racional que haya atribuírsele a los términos del tratado, teniendo en cuenta su objeto y fin. Entonces, la interpretación de los tratados es un proceso en donde se explica, se analiza, se comprende las partes del mismo tratado y donde se pueden, por así decirlo, explicar las dudas, si es que las partes tienen alguna duda de cómo se está interpretando esa cláusula dentro de un contrato, de un tratado, perdón. Dice que debe hacerse de buena fe, conforme al sentido corriente de los términos del tratado. Debe hacerse en todo el texto del tratado, incluyendo preámbulos y anexos. Se pueden utilizar medios de interpretación complementarios, como los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración. Cuando exista duda sobre su contenido, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, tomando en cuenta el objeto y el fin del tratado. Las reservas. O sea, las reservas pueden ser definidas como un acto jurídico internacional por medio del cual un Estado, al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, indica su propósito de no quedar obligado por alguna de sus cláusulas o desea que éstas sean modificadas, aquellas que puedan devenir en una determinada interpretación.
Ok, entonces hablamos de la reserva, en el cual una vez que ya está el tratado hecho, que ya se llega a la parte de la firma de ratificación y la aprobación, se puede utilizar esta reserva como un anexo en donde alguna de las partes pueda devenir o estar mm, o no estar de acuerdo en alguna de las cláusulas, y esto sería una reserva. Aquí podríamos verlo como un anexo a lo que es el tratado, en donde podemos ahí, puede devenir de una determinada interpretación, es decir, puede no estar de acuerdo. La nulidad, esta impacta el tratado en su vigencia, legalidad y legitimidad al verificarse ciertas condiciones que hacen imposible su existencia. La Convención de Viena enumera las siguientes causas de nulidad de los tratados, agrupadas en cuatro categorías. Una de ellas es la competencia para expresar la voluntad del sujeto. Esto lo vemos en el artículo 46 y 47. La validez del consentimiento, artículo 51. La sanción de un crimen internacional, el artículo 52. Y la ilicitud del objeto, el artículo 53. Les voy a pedir, por favor, que lean por ahí el Tratado de Viena. Déjenme se los muestro en pantalla. Permítanme. Lo tengo ya. Permítanme. Bien, déjenme se los muestro en pantalla. Ok, les voy a pedir que lean por favor la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Por ahí está, pues tiene 85 puntos que constan de 8 partes. Les voy a pedir por favor que lo lean de una manera así sencilla, rapidita, nada más para que observen de qué se trata, cuáles son las reglas para llevar a cabo un tratado, y por ahí vemos algunas de las partes de las que hablamos ahorita. Aquí en disposiciones finales vemos ahorita lo que fue la firma, ratificación, adhesión, entrada en vigor, textos auténticos. Y este va a formar parte del contenido del tema que les voy a pedir que lean, por favor. Ok, muy bien. Hasta aquí la clase del día de hoy. Una disculpa, como les comentaba, la tuve que adelantar por cuestiones de laborales, pero cualquier duda, cualquier aclaración, estoy a través de la mensajería. Estamos dentro ya de la semana número 3 y ya posteriormente tendremos el cuestionario
Si es que no lo han hecho, por ahí ya debe estar activo. Y ya iniciamos, pues la próxima semana ya nada más nos quedarían 2 semanas para el examen parcial. Ok, muy bien. Eh, bueno, terminamos con la clase del día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos.